Buenas noches, les saluda el hermano Patricio Yepes. Hoy vamos a entrevistarlo al hermano Néstor acerca de la iglesia. Hermano Néstor, ¿usted nos puede dar una definición de la iglesia? Sí, bueno, es muy importante este asunto de lo que es la iglesia, ¿no? Para eso nosotros necesitamos definir lo que es la iglesia. Vemos que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego y la traducción de iglesia es eclesía, que quiere decir la asamblea de los llamados a salir, ¿no? Entonces vemos en este concepto básico es todos los creyentes llamados a salir, pero ¿a salir de qué? De todo aquello que no es Cristo. Por ejemplo, vemos que la cultura no es Cristo, la religión, la filosofía, y nada de estos asuntos es Cristo. Entonces, como definición básica de la iglesia, que es eclesía, es la asamblea de los llamados a salir, de todo aquello que no es Cristo. Entonces, eso es lo que podemos definir lo que es la iglesia. Bueno, Y usted dice aquí ¿a salir de qué? ya, vuelvo y le repito, a salir de todo aquello que no es Cristo. Por ejemplo, la religión no es Cristo, porque la religión es algo inventado por la humanidad. Lo podemos ver en muchas partes, mucha religión, y todos dicen el camino a Cristo, pero en realidad Cristo no es una religión, Cristo es una relación que nosotros tenemos con Él, ¿sí? Entonces, eso para definir lo que es la iglesia, ¿no? Es Ay, como algo básico, la asamblea de los llamados a salir de todo aquello que no es Cristo, ¿sí? ya. Y bueno, un versículo de la Biblia que respalde eso. Sí, muy bien. Por ejemplo, la primera vez que este término se ve en el Nuevo Testamento lo encontramos en Mateo capítulo 16. Me gustaría dar unos cuantos versículos para que nosotros podamos entender. Aquí en la Biblia, en Mateo 16, comenzando desde el versículo 13, vamos a leer 13 hasta el 18. Muy bien. Dice el 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús y dijo, bienaventurado eres, Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí podemos ver claramente la primera vez que se menciona la palabra o el término iglesia. Ciertamente más adelante el término iglesia se va a repetir en los otros evangelios, en el libro de Hechos, en Apocalipsis también se menciona la iglesia. Entonces, eso es lo que podemos decir con respecto a lo que es la iglesia. No sé si de pronto algo más con respecto a la Bueno, iglesia. ¿por qué, por qué la iglesia se dividió o se formó en muchas iglesias, muchos grupos? O sea, yo veo ahorita hay iglesia mormón, iglesia pentecostés, iglesia bautista. ¿Por qué sucedió eso? Ya, lo que pasa es que ciertamente la Biblia es un libro el cual nos revela, ¿no? Nos da luz con respecto a este asunto, ¿no? Entonces, podemos ver claramente que la división es parte de Satanás el enemigo porque él por naturaleza es divisivo. Ciertamente la iglesia tiene dos aspectos. Uno de los aspectos es el aspecto universal, el cual comprende a todos los creyentes en el mundo. Eso tiene que ver con la iglesia universal, todos los creyentes, todos aquellos que han sido redimidos por el Señor Jesús, aquellos que han recibido, tienen la vida de Dios y por ende somos partes
miembros del cuerpo de Cristo como una iglesia en su totalidad, pero también hay otro aspecto, el aspecto local, en la cual vemos que la iglesia fue fundada en Pentecostés, cuando el Señor derramó el Espíritu Santo, cuando el Señor les dijo que esperaran a tal día, a ese día, porque iban a recibir el Espíritu Santo. Allí empieza la iglesia, ¿no? Y luego se fue expandiendo la iglesia en términos de lugares. Por ejemplo, comenzó en Jerusalén, pero luego vemos en los demás libros, vemos la iglesia en Judea, la iglesia en Corinto, la iglesia en Tesalónica. Entonces, cada una de estas vemos. Ahora, ¿cuál es el asunto esto de la división? Ciertamente, aún ya desde el inicio, miren, Pablo tuvo que confrontar estos asuntos de la división. Pablo, vemos que los corintios tenían muchas situaciones y una de estas era la división. ¿Por qué? Porque ellos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y aún los que, entre comillas, espiritualmente más decían, bueno, yo soy de Cristo. No obstante, ahí nosotros podemos ver claramente los diferentes grupos que ellos habían formado. Entonces Pablo le dice, ¿acaso Cristo está dividido? Lamentablemente, aún desde el inicio, vemos esta división. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es la división. Ciertamente el cuerpo es una sola unidad, pero Satanás ha formado estos grupos tomando en cuenta, por ejemplo, nombres. Por ejemplo, unos dicen yo soy bautista, otros dicen soy pentecostel, otros dicen que son aliancistas. Todos estos asuntos están en la Biblia. Sin embargo, han tomado este nombre con la finalidad de tener un grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dios aborrece la división, porque Él quiere la unidad de la iglesia, no las diferentes segmentaciones que lamentablemente hoy en día lo podemos ver. O sea que si yo formo un grupo y tengo seguidores, o sea, ya no sería la iglesia, porque me estarían siguiendo a mí y no estarían siguiendo al Señor. Porque como ahí dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Exactamente. Entonces, los cristianos estaban siguiendo a Apolo, estaban siguiendo a Pablo. Exactamente. Entonces, estaban dividiendo la iglesia. Exactamente. Entonces, ¿cómo sería lo correcto? Lo correcto es que vemos que la iglesia es una unidad. El cuerpo de Cristo no está dividido. Simplemente nosotros nos reunimos en el nombre del Señor, en la iglesia. Incluso la iglesia no recibe ningún otro nombre que la iglesia. Entonces, la iglesia no tiene nombre. Es como, por ejemplo, yo me voy a otro país, por ejemplo, la luna, un ejemplo. Si yo estoy aquí en el Ecuador, ¿cómo se llama la luna? Yo le pregunto a alguien cómo se llama la luna y alguien me va a decir, bueno, la luna es la luna. Si yo me voy a la China y pregunta cómo se llama la luna es la luna. Y así yo me voy a Rusia, me voy a cualquier parte, la luna sigue siendo la luna. Siempre será la luna. Entonces, la iglesia es simplemente la iglesia, pero lamentablemente Satanás, que está detrás de esto, ha tomado, usando al hombre, usando incluso cuestiones bíblicas. Por ejemplo, el bautismo es algo bíblico, ¿sí? Es una verdad bíblica. Han tomado esa porción y han hecho un segmento. El asunto de Pentecostés también es bíblico. Nosotros creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, que es bíblico. Sin embargo, toman esta verdad que está en la Biblia y lo han usado como para tener una división. Y así muchos, como los cuadrangulares, que hablan de los cuatro evangelios, los presbiterianos, los aliancistas, cuestiones que son bíblicas. No obstante, el hombre utiliza esto para hacer sus partidos, ¿sí? Pero esto no es conforme al deseo y la voluntad del Señor. Bueno, ¿y quién creó la iglesia?
Ya, ¿Quién la creó? ¿Fue un hombre? ¿Es una organización? ¿Qué es la iglesia? ya, muy buena esa pregunta. Vemos que la iglesia es un organismo viviente, la cual está compuesta por Cristo, aquel que murió por nosotros los pecadores, ¿no es cierto? Él muriendo, resucitando y luego entrando en los creyentes, hoy en día Él es el Espíritu, el Señor es el Espíritu que está dentro de nosotros. Él siendo la cabeza y nosotros el cuerpo. Ahora, esta iglesia es Cristo como nuestra cabeza y nosotros como su cuerpo, como una sola entidad. Es un organismo viviente, no es una organización. En el mundo vemos la organización, que es diferente a lo que es un organismo, porque el organismo tiene que ver con algo que tiene vida, es algo viviente. Y Cristo es viviente, tiene vida, y como nosotros hemos recibido a Cristo, también tenemos vida y somos un organismo viviente, más no una organización que tiene que ver con algo natural que el hombre crea. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, para tener esa diferencia, ¿no? Bueno, más o menos yo lo entiendo así, ¿no? Que la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. O sea, si alguien funde una iglesia, esta es mi iglesia, se adueñan de la iglesia. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, lo que pasa es que en la naturaleza caída del hombre, porque todos tenemos, por causa de Adán principalmente que caímos, Satanás, el enemigo de eso, se inyectó en nosotros y llegamos a ser, el pecado llegó a entrar en nosotros, que es la naturaleza de Satanás mismo. Y esta naturaleza, su característica es que es divisiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Podemos mencionar todo lo negativo, ¿no? En la carne, en nuestra naturaleza humana, está el orgullo, está la soberbia, todos estos son negativos. Está la división, que es uno de los elementos. Entonces, es parte del ser humano en su condición caída en hacer grupos, ¿no? Como tú decías, formo esto, formo esto. Formo mi iglesia. Exactamente. Cuando vemos que la iglesia fue producida por la muerte y resurrección del Señor. Entonces la iglesia es del Señor porque Él pagó un precio muy alto, que es su sangre. Entonces la iglesia es del Señor, no es de ninguna persona en particular. ¿Sí? La iglesia es del Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, gracias por esta entrevista, una entrevista corta. Si ustedes desean que nosotros sigamos haciendo más videos acerca de la iglesia, preguntas que ustedes tienen, pónganlo en los comentarios, alguna sugerencia que quieran saber. Nosotros estaremos muy gustosos en responderles sus preguntas, pero a través de los videos. O sea, qué video desean que ustedes hagan. Y siempre estaremos entrevistando a los hermanos. Por ejemplo, hoy tocó el hermano Néstor, podemos invitar a otros hermanos. Y así, esto no tiene ningún fin de lucro, sino esto es para servir, para ayudar en la obra. Esto es para edificación de los hermanos de la iglesia. Porque la iglesia no es mía, no es el hermano, la iglesia es del Señor Jesús. Amén. Alabado sea el Señor y hasta la próxima. Y si gusta, un like. Compártanos.